Yo desde los 7 años era comerciante, tocaba la puerta de los edificios, las puertas, y vendía dulces, caramelos, y la gente me compraba porque era un niño. Pero aprendí que la herramienta número uno de un empresario es saber vender. Me llega una invitación para un evento de Robert Kiyosaki. Con tan buena suerte, el mozo bien se me acerca, me dice: el señor Kiyosaki lo invita a su mesa. Me acerqué con él, nos tomamos un trago, ahí fue donde nos conocimos, y lo primero que él hace ni él inicia el evento es: "Where is Fernando? Por aquí, Robert, come on." Y me subió al escenario. Cuando bajé del escenario, todo el mundo quería hablar conmigo. ¿A qué te dedicas hoy exactamente? Ayudarle a los emprendedores a saltar, a pasar al siguiente nivel. La mayor parte de emprendedores, Alejandro, ingresan a su negocio en busca de la libertad, y lo que encuentran es una prisión más grande que cuando eran empleados. Hemos crecido con la educación de la era industrial, donde todos somos trabajadores. No nos enseñan a ser empresarios. Para cualquier persona que quiera salir en un emprendimiento, ¿el internet le suma o le resta? Fíjate, Bienvenidos al podcast Mentes Emprendedoras. Hoy tengo el gran honor de tener conmigo a una figura de la comunidad latina para los empresarios y nuevos emprendedores. Él se llama Fernando González y ha sido el representante de Robert Kiyosaki, creo que por 26 años. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar aquí contigo, con tu comunidad, porque me encanta saber que tú educas a la gente, que siempre estás presentando valor a tu comunidad, y de eso se trata, porque los latinos somos trabajadores, pero a veces llegamos a viejos sin tener nuestros activos y dependemos de una pensión miserable de retiro. Eso tiene que cambiar. Así es. Y hoy te voy a confesar algo. Creo que te conozco literalmente hace unos 8 meses. Sí, Nos conocimos en una feria a la que fui invitado en México a mi primera conferencia delante de un público grande, y yo cuando veo quiénes eran los otros ponentes, ¿no? Yo veo Fernando González y yo decía: Dios, cómo yo voy al lado de una figura. O sea, para mí tú eres una figura que respeto y obviamente gracias. con mucho orgullo, digo, me da mucho orgullo tener. Y yo decía: qué miedo me da pararme al lado de un señor como tú. Y obviamente después de que pasó la presentación, fue todo muy bien. Y cuando me bajé de la tarima, que tú te me acercaste y me dijiste: wow, tremenda presentación. Y tú me dijiste: vamos a tomarnos una foto. Yo decía dentro de mí: Dios mío. O sea, qué nivel de humildad, ¿sí me entiendes? O sea, para mí fue un antes y un después también todos los consejos que me dijiste acerca de eso de enseñar a las personas lo que tú te dedicabas a brindarle valor, y literalmente creo que influiste mucho en toda la toma de mis decisiones financieras y de mis negocios en el último año. Gracias, Alejandro. Fíjate, a mí no me gusta que me presenten como un experto, porque me considero un alumno, soy un aprendiz. Cada día aprendo más. Todas las semanas me reúno con Robert Kiyosaki. Efectivamente, llevamos ya más de 27 años, pero siempre con humildad, con sencillez. Y yo aprendo mucho de ti y me alegra saber que agrego un granito de valor en lo que tú haces. No, un granito no, un granote. Y obviamente la humildad, yo considero que he aprendido con el tiempo que la humildad me ha brindado muchas cosas. El hecho de que tú me abrieras las puertas de tu casa, que entrara a tu casa, cualquiera se imaginaría, ¿sabes? Algo súper ostentoso, o la verdad no. Es aprender, como tú me dijiste hace un rato. Tengo 60 años ya, y no se trata solo de la autenticidad, sino más bien de que puedas vivir tranquilo, de que te Claro. puedas parar tranquilo, y de que no vivas por impresionar a nadie, ni gastarte todo tu entrada de dinero. No, tus clases son una obra maestra. Para mí hoy Muchas en día las gracias. valoro mucho. No sé si por la etapa de la vida en la que yo estoy hoy en día es como que tengo 41 años y estoy como en esa transición de entender todavía si tengo la velocidad del que era joven o si estoy pensando ya en la salida. Y como te digo, tus consejos me han funcionado mucho. Pero me gustaría saber un poco de ti acerca de tus comienzos, cómo entraste al mundo de las finanzas. ¿Vienes de una familia millonaria? O Ya sea, eso son quisiera. cosas que, claro, pero son cosas que generan curiosidad. Mis comienzos están rodeados de mucha adversidad, Alejandro, porque yo provengo
de una familia de clase media. Mi padre, mi hermano mayor, trabajaban para un banco del Estado y los otros tres hermanos éramos oficiales de Marina. Entonces todos trabajábamos para el Estado. Entonces, para mí, que llevaba un emprendedor dentro, era frustrante ser empíricamente empresario. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos en una cena de Navidad, nunca había había mucho amor de familia, lo hay hasta el día de hoy, pero no había era qué te tocó en tu canasta de Navidad, no era cuál es el retorno de tu inversión. Claro. No conocíamos el lenguaje del dinero, no sabíamos que era un activo, un pasivo. Y yo desde los 7 años era comerciante, tocaba la puerta de los edificios, las puertas, y vendía dulces, caramelos, y la gente me compraba porque era un niño, ¿no? Entonces, pero aprendí que la herramienta número uno de un empresario es saber vender, ¿no? Entonces, eso me encantó, saber ser emprendedor, tener ese espíritu, y ya cuando me retiré en la Marina puse mi negocio de logística. Te comentaba cuando estábamos fuera de cámaras, 27 años he estado en el mundo de la logística. Entonces, ¿qué sucede? Que llegó un momento donde yo estaba estancado en mi negocio de logística. Y en ese momento es que mi esposa me regala el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y No, eso marcó ¿estamos hablando de definitivamente cuándo? de 1998. 1998. Sí, ¿Te regaló tu esposa el me libro? Y regaló el eso libro. cambió literalmente. Sí, mira, yo normalmente, Alejandro, leía, si es que finalizaba un libro, eran 2 a 3 años. Eso te da una idea de mi velocidad para leer, ¿no? O de lo poco que me gustaba leer. ¿Qué, Pero qué edad tenías en el 98? en ese momento tenía 47 años Ok. aproximadamente, sí. Entonces, fíjate, desde el momento que cogí el libro hasta que lo terminé, pasaron 5 días. A- Al sexto día estaba dándole la segunda vuelta al libro. En esa época, estamos hablando de 1998, no había ni internet, ¿ya? Entonces, a las 2 semanas llega por correo regular, no por email, sino por correo del US Postal, Mail, correo ¿no? postal. Correo postal, exacto. Llega, me llega una invitación para un evento de Robert Kiyosaki que costaba $5,000 en ese momento en Phoenix, Arizona, ¿no? Entonces, sin pensarlo 2 veces, le dije a mi esposa, me voy. Llegué al evento, era 3 días. La primera noche, Alejandro, no pude dormir de la emoción, porque había entendido todo lo que había explicado, a diferencia de mi educación académica donde estudiaba trigonometría, cálculo integral, mecánica de fluidos, donde me costaba mucho trabajo entender y era un estudiante C, porque mi mente no estaba diseñada para Claro. eso. Me apagaba, me desconectaba. Entonces, yo como estudiante C era promedio. Al medio quiere decir mediocre. Entonces, sin embargo, cuando vi que Robert Kiyosaki era un bestseller y que era estudiante C, dije, tengo esperanza. Claro, 100%. ¿No? Entonces cuando estuve ahí con Robert Kiyosaki y entendí todo, y al día siguiente, viernes, entendí todo, y el día sábado, que era mediodía, y al final había un cóctel, comprendí todo, wow, mi vida cambió. Sin yo saberlo, ya estaba viviendo mi nueva versión, Fernando 2.0, ¿no? Wow. Y a partir de ese momento hasta el día de hoy, han pasado 27 años. Wow. A los 5 años de estar con Robert, lo que a él le gustó es que al tercer evento le dije, Robert, ya no estoy alquilando un warehouse, ya tengo mi warehouse. Entonces se alegró mi almacén, se alegró. Él había sido marine, yo soy oficial de marina retirado. Él peleó en Vietnam, yo peleé contra la guerrilla, O contra sea, el Sendero Luminoso. sentiste mucha conexión y Mucha mucha. conexión. A él le gustaba el vodka, a mí también. O sea, conectaron en muchas. Pero Pues, fíjate que yo lo digo y se lo digo todo el que siga mi historia, mis seguidores o todo lo que yo cuento. El libro Padre Rico, Padre Pobre para mí sí, fue lo mismo que tú dices. Yo en mi vida me había leído un libro. Leí Harry Potter alguna vez, quizás.
pero la mitad y como tú dices, yo agarré el libro de Padre Rico, es más, no sé ni siquiera por qué lo compré. Voy a hacer memoria y voy a tratar de entender por qué compré el libro, o si alguien me recomendó o lo compré por cualquier cosa. Yo leí ese libro literalmente creo que en 2 días. O sea, fue algo que recuerdo, estaba sentado en un apartamento que yo tenía rentado, me sentaba en el garaje, ya estaba como que con todo el tema de empezar en el e-commerce, pero era como cuando no entiendes. Y recuerdo que me senté ese día en ese garaje y empecé a leer el libro y lo leí como en 2 días, que yo tenía doble asombro. Es decir, ¿cómo me logré conectar tanto con el libro y cómo me lo leí tan rápido Claro, cuando yo no leía? claro. Pero a mí era básicamente como que yo volteaba y decía, ok, literalmente para mí mi papá fue el padre pobre. ¿Qué Ajá. pasa? Yo estudié, mi papá siempre quiso que yo estudiase en un buen colegio. Y mis amigos del colegio, literalmente yo estudiaba en un colegio de gente de dinero, gente pudiente. Y me codié siempre con mucha gente pudiente. Entonces era como que las historias de ellos nunca compaginaban con las mías. Ellos eran de vacaciones, pasaban sus 3 meses en Europa, yo pasaba mis 3 meses en mi apartamento encerrado. Pero para mí, cuando yo leí el libro, yo decía, yo eché hacia atrás y decía, claro, mi papá era el pobre y entendí y eso me dio a mí, como tú dices, o sea, literalmente cambié toda mi perspectiva de todo lo que yo estaba haciendo. Y le dije a mi esposa, me acuerdo, le dije, este libro lo tengo que leer 100 veces más y le compré uno a mi hija y le compré uno a ella y le compré uno a mi hija y y le digo, todo el mundo aquí tiene que leerse este libro. O sea, literalmente esto es un game changer, es Claro. un antes y un Es un después. game Y changer. se lo recomiendo a todo el mundo. Y Sí. a todo el mundo que yo se lo recomiendo a mis estudiantes, luego vienen y me dicen, brother, me has cambiado la vida con recomendarme este libro. Pero es básicamente, o sea, te veo a ti y a veces, yo, o sea, yo busco a veces en ti, es como que, yo digo, eh, por eso te pregunto la edad, o sea, es para medir la edad en la que yo estoy y también entender y saber qué decisiones tomar, porque yo tengo la humildad de decir, yo no siempre sé los pasos que estoy dando, Claro, pero los doy. claro, No, no le tengo miedo al que viene, ni le tengo a miedo si doy el paso y fracaso, no lo tengo. claro. Pero trato de buscar mentores, guías como tú, que al final del día me acorten o quizás ¿sabes? Tú dices, Alejandro, no pongas el pie aquí, ponlo aquí. Y por Claro. eso te pregunto eso, pero me hace mucha similitud, wow. Y que me digas, mi esposa me regaló el libro, y yo, wow. ¿A qué te dedicas hoy exactamente? Hoy día me dedico a ayudarle a los emprendedores a saltar, a pasar al siguiente nivel, porque la mayor parte de emprendedores, Alejandro, ingresan a su negocio en busca de la libertad y lo que encuentran es una prisión más grande que cuando eran empleados. Un día de 48 horas no les alcanza para poder cumplir con todas las tareas que tienen que realizar. Y eso es un síntoma de que no tienes estructura. Hay diferentes vehículos en el mundo del emprendimiento. Un vehículo puede ser invertir en un gimnasio, invertir en una tienda de Amazon, invertir en una cafetería, eh, en bienes raíces, en lo que quieras invertir, necesitas estructura. Esa estructura está acompañada de educación financiera. Entonces, eso te da bases sólidas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos tres pilares. El primero es saber construir tu negocio como un activo que ponga dinero en tu bolsillo. El segundo es saber redirigir los gastos de tu negocio hacia la construcción de activos. Y el tercero es la velocidad del dinero. No es lo mismo, por ejemplo, ganarse $1 millón en 20 años que ganarse $1 millón cada año. Son cosas diferentes, Claro. son velocidades diferentes. Eso es lo que le enseñamos al emprendedor, a ser libre. Y me imagino que esa velocidad del dinero también va ligada como a la oportunidad del dinero en el tiempo, ¿no? Porque obviamente Claro, si tú te ganas $1 millón en 20 años, ese $1 millón lo estás invirtiendo igual en 20. Mientras te estés ganando 1 millón por año, la velocidad tuya de reinversión es más rápido y por al final los supuesto, 20 años quizás no son 20, sino son 40. así es un interés compuesto, ¿no es Correcto. cierto? Y ahí es donde aprendes a que el dinero trabaje para ti. Entonces yo, por ejemplo, en la conversación que he tenido contigo, eh, me doy cuenta claramente de que tú has sabido que los errores te convierten en una persona más inteligente. No hay que tener miedo a cometer errores. Lo que uno no debe hacer es cometer más de 2 veces el mismo error. Exacto. ¿No es cierto? Pero cada vez que te cometes un error, debes uno sentirse contento, porque es así como uno aprende. La experiencia
es el nombre que uno le pone a sus equivocaciones. Estoy de acuerdo, es difícil entenderlo y hay que estar en ese punto, porque la gente a veces te dice, ok, pero ¿cómo de un error te vas a sentir contento? O de un fracaso te vas a sentir contento. Pero cuando tienes a personas como tú que te lo explican, tú dices verdad, Ah, porque de cada error de esos, literalmente yo lo utilizo como gasolina para avanzar. Como te comenté ahorita antes de que entráramos en cámara, es como yo básicamente tuve un error donde perdí un montón de dinero y literalmente para mí en mi cabeza los primeros días de eso era como que wow, o sea, qué necesidad tuve. Y después hablando con personas como tú u otros mentores era como que Alejandro, es tu oportunidad, velo desde el punto de vista de que es tu oportunidad de ese fracaso, salir de eso, no te es un aferres, aprendizaje más es que un fracaso. es un aprendizaje. Pues, hoy en día es un aprendizaje. Cla- Ese día lo veía como un fracaso. Claro, así Lo es. convertí en un aprendizaje, es decir, yo de estos libero rápidamente y avanzo, pero la gente se estanca, creo yo, y no sé si tú lo verás, quiero que me digas tú ese punto de vista en nuestra comunidad latina habla hispana, a que tienen demasiado miedo a fracasar, a que no emprenden en realidad porque les da miedo perder lo poco que tienen y más allá de eso creo que nosotros como latinos tampoco sabemos utilizar lo que es el crédito. Claro, lo que pasa que los orígenes provienen del sistema educativo. Hemos crecido con la educación de la era industrial, donde todos somos trabajadores. No nos enseñan a ser empresarios. Entonces, lo primero que sucede en el examen, en el sistema educativo, es que cuando cometes un error, el profesor te castiga. Sales desaprobado, por ejemplo. Y lo que en el mundo de los negocios significa trabajar en equipo, que hablábamos que es tan Claro. importante, en el sistema educativo es copiarse. Tú no puedes resolver el examen, es de equipo. Y eso, a mí lo que me encanta es resolver el examen de En equipo, equipo. porque así es la vida, pero eso se llama copiarse. Entonces, crecemos al revés. No, no te copies cuando lo que yo necesito es apalancarme en tu conocimiento. Obvio, Eso es lo que nos lleva al armar éxito. equipo Claro, o sociedad en este punto. Por eso claro, cada uno tiene un valor claro. que no tiene el otro. Considero yo, o sea, lo estás diciendo, yo no va como que nunca había observado eso de la escuela tradicional y me parece súper importante. Retomando el tema de Robert, conectaron mucho, pero ¿en qué Sí, momento fue como que, ok, o sea, ¿en el qué despegue. momento despegamos? ¿En qué momento nos convertimos en amigos y trabajamos juntos? Porque debe ser, para ti, no me imagino cómo te sentiste en ese punto, es como decir, compré un libro de una persona, hi, me cambió la vida y terminó siendo mi socio. Sí. ¿Cómo fue eso para ti? Fíjate, eso fue como, por ejemplo, una vez recuerdo, en uno de los eventos, estaba almorzando con Robert. Todo cambió, ¿sabes? A partir de qué momento que al tercer año, ¿no? Aproximadamente, yo voy 2 días antes. En esa época tenía la logística y voy a descansar al hotel 2 días antes. Y en las noches, típico, uno solo, ¿dónde estás? En el bar a las 8 de la noche tomando un whisky solo ahí, ¿no? Y con tan buena suerte que Robert había ido al hotel a ver el venue, el ambiente donde iba a Ok. ser su evento, y me reconoció. Y el mozo bien se me acerca, me dice, el señor Kiyosaki lo invita a su mesa. Entonces me acerqué con él, nos tomamos un trago, ahí fue donde nos conocimos, ¿no? Y le conté lo del warehouse, él puso contento, cómo yo estaba aplicando, cómo había ampliado mi contexto de oficial de marina a empresario, todo eso lo cautivó. Y a los 2 días que empezaba el evento éramos como 700 personas de 20 países y lo primero que él hace ni él inicia el evento es "Where is Fernando? ¿Dónde está?" Y yo estaba temblando. "Por aquí, Robert, come on." Y me subió al escenario. Yo nunca había estado en un escenario, menos aún Nivel. hablando en inglés, nuestro idioma, tú sabes, gente de diferentes países, así que estaba sumamente nervioso. Y de ahí, cuando bajé del escenario, todo el mundo quería hablar conmigo. O sea, te da poder estar, wow, dije, esto es super power. Lo que llamamos el poder de la proximidad nosotros hoy en día, ¿no? Proximity is power, como dice Anthony Robbins, ¿no? La proximidad es poder. A la hora del almuerzo,
yo estaba por ahí en una mesa y viene el asistente de Robert. Entonces estaban todas las mesas, ¿no? Robert estaba en su mesa y el asistente me dice, Robert lo invita a almorzar con él. Así que me voy, almuerzo con él, wow, y digo, esto es maravilloso, el honor de... Pero al comienzo, debo decirte, Alejandro, que más que disfrutar, tenía miedo. Miedo. Wow, es que Robert era mi héroe, ¿te das cuenta? Entonces estar al lado de tu héroe, almorzando, tomándote un vino, eh, no sé, Sientes como, yo considero, creo que estaba a veces en ese punto y sientes miedo quizás a defraudarlo, o sí. miedo a que por qué me eligió a mí O y yo, hablar si mal yo el no, inglés, o sí, sabe Dios tantas cualquier cosas, ¿no? error. Eh, Hey, escucha esto con atención. Este llamado es solamente para el 1% de la población que quiere aprender a utilizar el poder secreto que los emprendedores no quieren que sepas acerca de crear riquezas. Ese conocimiento que a personas como a mí, a mis estudiantes, les ha dado una nueva fuente de ingresos. Ojo, si no te interesa, puedes salirte y no hay problema. Esta oportunidad no es para todos. Te digo que luego de haber fracasado en miles de negocios diferentes, finalmente encontré el que me dio flexibilidad financiera. Y sí, te hablo de Amazon FBA. Llevo varios años enseñando a personas de todo el mundo, escucha bien, de todo el mundo, a aprender estabilidad de alto valor. Es por eso que no es para todos. Es para personas que realmente están interesadas en generar un cambio en sus vidas, sacar adelante a su familia, poder viajar, irse de compras, comer bien, vestir bien, vivir bien. Quiero que apliques para mi entrenamiento gratuito en el que podrás aprender a generar entre $5,000 a $10,000 mensuales. Sí, y no es broma, ya van cientos de alumnos con resultados verificados. Así que te voy a dejar el link del entrenamiento en la descripción de este video. Bye bye. pero como dice Robert, me enseñó que ser un genio toma mucha práctica, ¿no? Entonces cada vez que hablaba con él se me hacía más fácil, se me hacía más fácil. Ya al quinto año, un día que estamos ya en su casa, me dice, ¿qué puedo hacer por ti? What can I do for you? No, Robert, yo soy tu alumno, pero hay algo que sí te digo, ¿no? Podríamos llevar este conocimiento a América Latina, porque esto lo necesitamos los latinos. No sabemos nada de esto, porque hemos sido educados en un sistema puramente académico, teórico, ¿no es cierto? Entonces Robert me dice, ¿Are you sure? ¿Estás seguro? Sí, Robert. Y arrancamos. Hicimos un evento en Colombia Wow. y uno en Perú. Eso estamos hablando más o menos del 2005 por ahí, ¿ya? Entonces fue extraordinario porque los dos eventos fueron espectaculares, ¿no? Fueron extraordinarios, la receptividad de la gente, pero fíjate, por ejemplo, salíamos a almorzar, salíamos a la calle, perfecto. Al tercer evento ya no podía salir con Robert si no era con guardaespaldas, con seguridad. Ya se había hecho muy conocido, la gente por esos eventos comenzaron a comprar más el libro. Y te cuento una lección, fíjate de lo que es marketing. En el primer evento, en esa época invertimos, fue una lección de esa época de $100,000, una gran publicidad en Perú. Y en esa época. Robert Kiyosaki, por primera vez en Perú, nadie sabía quién era Robert Kiyosaki. No se vendía un ticket. Claro, no había internet ni nada de eso. Claro, no había internet. Habían vallas, eso. Desde que pusimos el libro de Padre Rico, Padre Pobre, nadie conocía la cara de Robert. Con su cara, el título y el libro, las ventas despegaron, ¿no? Entonces cambiamos el marketing y fue una cosa extraordinaria. Y desde ese momento hasta ahora han pasado 27 años. ¿Consideras que has vivido la etapa sin el internet y con el internet, que hoy en día para cualquier persona que quiera salir en un emprendimiento, el internet le suma o le resta? Le suma una barbaridad y al mismo tiempo le resta, porque la tecnología ha convertido a la gente joven en gente débil. La gente joven es débil, no tienen hambre, han nacido con todo a la mano. Correcto. Cuando quieren saber algo, agarran el celular y si no lo encuentran, se dice, no, esto no vale la pena. El mundo es diferente. Cuando la tecnología es a favor, es por ejemplo, cuando tú estás vendiendo algo,
¿no? Y cuando la tecnología es en contra, es cuando tú eres adicto al celular, tienes una vida virtual, pero no tienes éxito en el mundo. Hay muchas familias que tú las ves, por ejemplo, almorzando y cada uno con su celular. Correcto. Nadie conversa. Entonces, por eso te digo, tiene sus pros y tiene sus contras. Para algunos es un pasivo que los mantiene estancados y para otros que lo saben utilizar es un activo que pone dinero en su bolsillo. Sí, yo lo veo, o sea, ahorita que lo dices, lo veo en el punto de que te da la herramienta cuando quizás tú no tienes todas las oportunidades. Considero que en el mundo anterior, llamémoslo antes del internet, ser un empresario conllevaba muchas más cosas. Era mucho más difícil quizás montar un negocio tradicional como un restaurante, algo de eso. Hoy en día un emprendedor básicamente puede empezar con muy poco capital utilizando y apalancándote de las redes, Instagram o vender cualquier producto por internet o lo que sea. Pero es como tú dices, también obviamente las redes no le van a favorecer a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si tú usas las redes para solo ver videos cómicos, para solo chismear, gossip, eso es lo que te aparece. Es como yo le digo a todo el mundo, utiliza las redes a tu favor, ve contenido que te sume y están los famosos algoritmos que al final del día, si yo te veo a ti, me van a aparecer puras cosas que estén en ese punto. Claro. Yo te digo, yo empecé mi negocio de Amazon gracias a un post de Instagram. O sea, literalmente Instagram me lo mostró en la cara y me dijo, esto es lo que yo quiero, y por ahí fui avanzando y fue lo que me mostró el camino. Genial. O sea, literalmente yo considero, pero te preguntaba era porque tú dices, no, llegamos a Perú y nadie nos conoce, no ven la valla. Hoy en día es muy fácil que ya tienes quizás el camino mucho más recorrido Sí. y es mucho más fácil presentarte a Claro, todos esos países. apalancarse en la tecnología es una gran cosa porque un negocio chiquito de 3 personas puede lucir como uno de 500 personas, Literalmente. ¿no? Es extraordinario en Literal. ese sentido. Y yo tengo muchas personas o estudiantes que vienen a mí y me dicen, Alejandro, es que ya yo tengo 50 años y no puedo utilizar la tecnología a mi favor. ¿Cómo voy a tener yo un negocio digital? Y yo les digo, es que no tiene nada que ver. O sea, yo no aprendí con la tecnología. Yo vengo también quizás un poco, estoy en toda la transición entre lo que era el internet y no el internet. No toda mi vida viví con computadora. Yo tuve mi computadora ya mucho más adelante, no quizás como nuestros hijos. Pero ¿qué consejo le darías tú a esas personas que quizás dices tienen 50 años y consideran que no pueden utilizar el Instagram? Cuando yo me volteo y te veo a ti, tienes 60, vienes de esa época donde no había nada y yo te veo que tú haces tus live y estás en tu casa y te grabas tú solo y subes historia. Sí, claro. Tú no naciste aprendido con eso. No, no. Lo que pasa es que con Robert también aprendí la mentalidad de padre pobre es no puedo lograrlo. La mentalidad de padre rico es cómo lo puedo lograr. Son dos mentes diferentes. Entonces cuando tú dices, yo ya tengo yo en mi caso tengo 66 años, ¿no? Entonces, y me siento en el mejor momento de mi vida, ¿no? No me siento para nada con una limitación frente a un joven o a una persona de unos 50, porque creo que el éxito es metafísico. El éxito no tiene nada que ver con el plano físico. Todo lo grande de la vida no lo puedes ver ni tocar, solo sentir. Entonces, cuando tú te preparas para entregar valor, eso no tiene edad. Claro. Lo que uno tiene que saber es darle velocidad a la gente. Cuando tú le das velocidad, eso es bien apreciado. Y no es una cuestión de edad. Tú puedes ser joven y dices, es que soy muy joven para que me crean. Tienes los 50, dices, ya pasó mi edad para la tecnología. Tienes los 66, ya estoy viejo para emprender. La pregunta es, ¿qué historia te estás contando? No, extraordinaria respuesta. Yo estoy aquí cada vez que responde algo, yo en mi cabeza, o sea, no la veo. Si te preguntara, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido en tu vida y cómo la superaste? La mayor dificultad que he tenido en mi vida fueron las excusas, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando yo tenía mi empresa de logística, estaba muy preocupado de mi competencia. Y me di cuenta que mi gran competencia era mi incompetencia. Esa es la gran competencia. Porque cuando tú logras encontrar tu nicho, saber qué problema vas a solucionar, ya no tienes más competencia.
Por ejemplo, cuando tenía la logística, me preocupaba por compañías como Federal Express, UPS, Claro. DHL, que son monstruos. Yo no puedo competir con ellos en capacidad instalada, sería una locura, pero sí puedo competir con ellos en lo siguiente, en rapidez. Por ejemplo, tú me dices, Fernando, necesito tener esto mañana en Colombia. Yo pongo un pasajero y ese pasajero se va y entrega lo que tú necesitas, ¿no? Eso es rapidez. Eso con UPS, con Federal Express, no puedes porque son organizaciones que tienen un sistema rígido, Sí, ya ¿no? tienen un proceso muy establecido. Entonces ahí me di cuenta de que yo tengo que saber qué problemas solucionar. Y para solucionar problemas no puedo ser incompetente. Tengo que saber contar con las herramientas y habilidades que le den velocidad a esa persona. Entonces esa fue mi más grande adversidad, era el no saber apoyarme en los recursos de un verdadero maestro, porque venía a apoyarme en recursos de falso maestro, Claro. que son pura teoría, pero que no hacen aquello que no practican aquello que profesan. Con Robert Kiyosaki fue diferente, porque todo lo que él me ha enseñado es producto de hacer la cosa real. Su conocimiento proviene de dentro de la experiencia, no de alguien que le hizo un dibujito en una pizarra. Eso es como nos dice nuestro gran amigo Josué, que el maestro de finanzas o economía, que no sabe nada de finanzas o economía, o en No realidad tiene no ha ningún logrado negocio. nada, no tiene ni un solo negocio y Claro, te quieren enseñar eso. exacto. ¿Cuáles son los 3 principios inquebrantables que no negocias en tu vida como coach? Los tres primeros compromisos inquebrantables que no negocio es, primero, mis principios y valores. Eso no es negociable. Segundo, mi libertad. Si alguien me dice, necesito contratarte para tal cosa, no hay dinero en el mundo que pueda pagar eso. Mi libertad no es negociable. Y tercero, que todo lo que hago sea ético, legal y moral. Son las tres cosas que me gusta mantener el enfoque por encima de todo. Inquebrantables en ti, y es algo que le transmites igual a todas las personas que enseñas y que Sí, les transmites tu sí. conocimiento, ¿verdad? Y si hay alguien que está en la mentoría que se sale de ese carril, pues puedes estar seguro que sale de la mentoría. O sea, no es que le das asesoría o mentoría a quien sea. No, Tiene que primero seguir tiene que igualmente tus calificar a la principios. persona, tengo que saber que va a llevar a la práctica, porque si no, esa misma persona va a decir, Fernando es un vendehumo, Claro. va a hablar mal de ti. ¿Por qué? Porque no califica, no tiene negocio, no quiere aprender, no es enseñable. Es como el estudiante A, que tiene todas las respuestas, pero no sabe cómo hacer el negocio. Entonces esa gente que está llena de información no puede aprender. Primero tiene que vaciar su mente. ¿Qué te motivó a escribir tu libro del miedo a la libertad y cuál crees que ha sido el resultado con tus seguidores con ese libro? Mi libro El miedo a la libertad tiene una finalidad, ¿no? Es parte de dejar un legado, ¿no? Hace tiempo yo me quería retirar. Cuando vendí mi empresa de logística, eh, decidí tomarme un año sabático y no pude completar el año, porque a los 9 meses estaba con depresión, deprimido, porque no hacía nada. Y Okay. lo que yo creí que era el trofeo era no hacer nada. Cuando no haces nada, pierdes tu propósito de vida. Ahí vienen tus enfermedades, tu falta de sentir que has perdido tu drive, tu toque mágico, ¿no? Entonces en mi libro, Del miedo a la libertad, cuento mi historia de cómo logré esa relación con Robert, cómo los latinos somos trabajadores, pero no nos preocupamos de educarnos, de adquirir nuevas herramientas y habilidades, y al final de nuestras vidas dependemos de una pensión miserable de retiro. Fíjate, por ejemplo, hoy en día en Venezuela estaba viendo que una persona retirada gana menos de $5 al mes, Sí. después de haber trabajado toda tu vida. Entonces, cuando emprendes, no dependes de ninguna pensión de retiro. Eso también lo digo en el libro, ¿no? Cuando emprendes, dependes de haber construido tu pensión de retiro, que son tus activos. No tienes que bajar tu estándar de vida y siempre puedes contribuir al progreso de los demás y tu negocio, tu imperio sigue creciendo. Es algo que te da demasiada adrenalina, demasiada energía y mantienes tu propósito. Yo creo que el año pasado yo caí también
como en una zona, interpreto un poco lo que dices, yo caí como en una zona de confort, donde hoy en día también existe mucho que uno puede automatizar sus negocios, ¿sabes? Y uno quizás no estar presente y los negocios están funcionando. Pero llega un punto en el que está tan automatizado, igual tienes una entrada de dinero, pero estás fastidiado, Claro, no tienes nada que hacer. sí, Y eso lo me di cuenta, o sea, yo estaba en ese punto y escuché a Yados, y cuando escuché a Yados y lo dijo, dije, wow, literalmente estoy en ese punto de que entra dinero, el negocio está tan automatizado que pierdes tu rumbo. O sea, me sentí como tú dijiste, ¿y qué hago yo ahora? Pensé que no hacer nada y estar todo el día en la piscina de la casa iba a ser divertido, pero literalmente no lo era, y es lo que tú estás diciendo. Y mucha gente busca el retiro, y cuando están en el retiro es donde te frustras porque no hay nada que hacer. no hay nada que O sea, hacer. así lo interpreto yo lo que tú Uno estás tiene que diciendo. servir. No se trata de mí, sino también de ser útil a los demás. Eso es algo, yo creo que ese viaje de México a mí me transformó la vida, literal, porque eso lo aprendí allí. O sea, siempre había escuchado a la gente como que tienes que conseguir tu propósito. Y uno como que dice, pero es que no sé cuál es mi propósito, ¿sabes? Uno pasa la Claro, vida como que sí, escuchando la frase y sin saber. Y ese día entendí allí, viendo a todos ustedes como ponentes, las demás personas que estaban ahí, que uno quiere, al final, quiero servir, quiero también ayudar a la gente. Todo lo que yo agarro quizás de ti como mi mentor y todo, también yo poder llevarlo a otras personas, ¿no? Tratar de canalizar la comunicación, de que no muera en mí. ujú, Así como tus grandes conocimientos de Robert no murieron en ti. No claro, fuiste mezquino y te los quedaste, como tú decías en aquel colegio que uno se copiaba, sino no. Vamos a liberar los conocimientos y que, así y es, que siga y poder brindarle muchas herramientas a nuestra comunidad latina que tanto lo necesita. así es. ¿Qué papel ha jugado? Para mí es muy importante, y creo que lo hemos hablado y lo has visto conmigo, para mí es muy importante y fundamental el papel de mi familia, mi esposo y mis hijos en todo lo que hago. ¿Cómo ha sido el papel conozco a tu esposa, a tus hijas, excelentes personas, humildes como tú, bellísima familia, pero qué papel han jugado también en tu vida como apoyo? También tu hija veo que te apoya mucho Sí, en lo que tú estás haciendo, o sea, sí, literalmente creo que le cediste el conocimiento y ella lo quiso recibir, porque a claro, veces los hijos no siempre quieren recibir sí, tu conocimiento, es como muy que yo tomé cierto, este camino, ellos quieren tomar otro, pero claro. creo que en el tuyo, ¿qué papel juegan ellos? Un papel determinante, ¿no? Primero, fíjate, eh, yo he tenido muchos aprendizajes en la vida, fracasos, ¿no? Caídas, ¿no? En diferentes áreas de mi vida. Pero mi esposa, Ana Cecilia, siempre ha estado ahí para apoyarme. Entonces, hay a veces cuando no te toca un buen compañero, una buena compañera, mi esposa también me puede haber dicho, deja de estar jugando a emprender y consíguete un trabajo, sí, algo serio, ¿no? Claro. Pero ella siempre creyó en mí, ¿no? Y como te digo, en los momentos más difíciles es donde tú sabes quién es tu pareja. ¿Crees que ella creyó más en ti que tú mismo? Probablemente sí, probablemente. Nunca me había puesto a pensar eso, pero de repente Lo sí, digo por el regalo del libro. claro. Porque, ojo, y a mí me pasa. Gladys cree más en mí que yo mismo. Ujú. Es como cuando digo, yo no puedo hacer eso. Y ella me dice, ¿cómo no vas a poder? O sea, yo siento que a veces ella nos ven a nosotros como nosotros vemos a nuestros mentores, Sí, ¿sabes? Por eso te lo pregunto. sí, sí, sí. Entonces ella siempre, siempre he contado con su confianza y por supuesto ella también con la mía. Somos incondicionales, sobre todo cuando las papas queman, como se dice, ¿no? Entonces creo el saber que tienes a alguien incondicional en la vida le da mucho significado, le da mucho meaning a la relación, porque creo que tengo 33 años de casado, ¿ya? Y creo que el secreto es el saber admirar a tu pareja, en las buenas y en las malas, ¿no? Y por otro lado también, mis hijas se han criado bajo la cultura de Robert Kiyosaki, ¿no? Entonces, yo nunca les he impuesto que sigan este camino o aquello, pero sí que sepan construir su libertad. La libertad, a veces escucho decir que es un derecho que tenemos todos. Yo no creo que es un derecho. La libertad es algo que uno se gana, porque tú no puedes ser libre si eres pobre.
tú no puedes ser libre si eres esclavo de algo, de una adicción. Claro. No solamente económica. Hay relaciones sentimentales que son adictivas. una esclavitud, ¿no es cierto? Entonces, eso requiere preparación en la vida. El éxito no es una respuesta en este podcast. El éxito es un proceso, es un viaje que uno lo tiene con mentores, apoyándose en los recursos de personas como tú, que le agregan valor a uno. Entonces, todo eso le he transmitido a mis hijas y son ellas las que tienen que decidir que cada una que hace en su campo. En vez de que, yo les digo, en vez de que ustedes esperen que yo me muera para recibir una herencia, multiplíquenla mientras estoy en vida. Correcto. ¿No es cierto? Es diferente. Claro, ¿no? 100%. Pero antes de continuar con el video de hoy, si todavía no te has suscrito a este canal, por favor, tómate 3 segundos para hacerlo. Bien, espero que lo hayas hecho y no te olvides de activar la campanita, dejar tu like si te está gustando y escribe cualquier duda o lo que me quieras decir en los comentarios. Pero para poderla multiplicar, ¿qué necesitan? Preparación, estructura. Entonces, Andrea es la mayor, está casada con un chico extraordinario, venezolano. La segunda, su novio es venezolano, ¿no? Parece que soy especialista en familias venezolanas, ¿no? Bienvenido siempre. Y me encanta, son gente a la que quiero mucho. Entonces, y las tres, y Isabela, que ahora está en la universidad, ella no va para estudiar y buscar un trabajo, sino para crear su network y lanzar su negocio el día de mañana, pero porque es lo que ella quiere. Entonces, ellas saben administrar su libertad. Y lo que saben que de ninguna manera puede suceder es casarse para depender de su pareja, ¿no? Eso es lo peor que puede haber, ¿no? Entonces ahí es donde viene el abuso, sino saben que han sido criadas como mujeres independientes. Claro, claro. Y ya que estás rodeado de tantos venezolanos, ¿qué opinas de la arepa? La arepa me Debes encanta. desayunar mucha comida Me venezolana. encanta la arepa, me cuido porque si no estaría así. ¿Qué consejo le darías a las personas que estén empezando a buscar la libertad financiera? Fíjate, para mí, Alejandro, lo primero es lo siguiente, ¿no? Cuando la partida de nacimiento de un emprendedor es saber qué problema vas a solucionar. A nadie le interesa para qué eres bueno, ¿no? Yo soy bueno en logística, a nadie le interesa que seas bueno en logística. Lo que la gente quiere saber es qué problema vas a solucionar. Por ejemplo, yo puedo ser comerciante, ¿ok? Y mi problema es que no tengo tiempo para manejar un warehouse. Ahí viene Alejandro. Ese es mi problema, que solucionas. Entonces, cada uno tiene que saber qué problema va a solucionar. En mi caso, con Visa Latino, por ejemplo, nuestra misión es elevar el bienestar financiero de los hispanos. ¿Cómo soluciono ese problema? Dándole velocidad a la gente, ¿no es cierto? Al que está confundido, le doy claridad para que sepa cuál es el siguiente paso que debe dar. Pero eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué problema vas a solucionar? Segundo, para emprender tiene que saber ser un líder. Y el líder es el que da el ejemplo, es el que llega primero a las reuniones, es el que inspira a su gente a que alcance cada uno su mejor versión. Es el que educa a su gente, no es el que maltrata, sino el que educa. Entonces, y el líder es el que también tiene la visión de cómo desarrollar su negocio. Y te digo esto porque hoy vemos muchos líderes débiles que confunden el liderazgo con el populismo. Okay. Entonces, si tú le quieres dar gusto a todos, pierdes tu esencia. Okay. No tienes ningún impacto y te conviertes en una persona débil. Entonces, el líder frágil es un líder de barro que quiere complacer a todo el mundo. Tú tienes que haber gente que te va a querer, gente que va a estar indecisa y gente que no te va a querer. ¿No es cierto? Esa es la vida. Entonces, y para triunfar en los negocios, no necesitas pedir permiso. No tienes que pedirle permiso a tu papá, a tu mamá, a tu tío. Si tú tienes un llamado y sientes que lo puedes hacer y que es ético, legal y moral, ve con todo.
Adelante. Yo creo hoy que los emprendedores, o trato yo de comunicarle a las personas que entran en mi mentoría y en mi academia de Amazon, ¿sabes? Que enseñamos a las personas a desarrollar su negocio en línea, vendiendo productos, vendiendo a través del internet. Sí, Pero la habilidad, lo entendí yo con el tiempo, ¿no? Al principio, la habilidad de que vendas por internet está buena, pero ahí no debe morir el asunto. El asunto es también cómo te desarrollas tú a nivel personal, a nivel de liderazgo, a nivel familiar. O sea, yo considero que un empresario, yo cada vez que veo a un empresario, digo, él tuvo algo que no tuvieron los demás. O sea, porque tú puedes conseguir 5 personas con 5 pizzerías, o como digo yo conozco muchos vendedores de Amazon que cuál es la diferencia entre uno que vende 1 millón o venda 5 millones. Ya a ese nivel, los dos saben muy bien manejar lo que es el negocio en línea, Amazon como plataforma y todo. Pero ¿cuál es la diferencia del de 5? Y es un análisis que he hecho en distintos negocios. El de 5 busca desarrollo personal, el de 5 tiene desarrollo familiar, el de 5 tiene desarrollo financiero, no le tiene miedo al dinero, no le tiene miedo al segundo paso, supo utilizar quizás el crédito, o sea, se desarrollan en muchas áreas alrededor del negocio. Entonces considero, por eso digo, cuando a veces la gente emprende es como que no te fijes solo en lo que estás viendo de la habilidad, tienes que aprender a ver el 360 del negocio claro. y saber delegar también muy rápido a tus equipos. Que Sí. era la próxima pregunta que te iba a hacer es, ¿en qué se basa tu equipo? O sea, ¿cómo ves tú hoy a tu equipo? ¿Qué le delegas a tu equipo? ¿Y cómo ves la idea de tener un equipo sólido? El activo más importante de un negocio es el equipo humano alrededor. No son Fíjate. los bienes raíces, no es la tienda de Amazon, no es el gimnasio, es el ir rodeado de un buen equipo. Como tú me decías, por ejemplo, me das el juego de cash flow, me decías hace un momento, y yo pongo al equipo a investigar. Fue lo primero que me Sí. dijiste, me encantó eso. Clic, hiciste ahí, clic, make sense. Entonces, muchas personas no se rodean de talento, sino de gente barata. Y eso produce estancamiento, porque uno no puede escatimar en estar rodeado de talento. Somos el producto de nuestras decisiones. Donde estamos en este momento es el producto de nuestras decisiones. Cuando tú tienes mala información, tomas malas decisiones y eso te sale caro, te produce estancamiento. De manera que para mí estar rodeado de buenas personas, de gente de la meritocracia. Por ejemplo, en enero viene mi hija a trabajar conmigo full time, pero no viene porque es la hijita de su papá. Se lo Viene ganó. como cualquier persona Ok. a ocupar una posición por meritocracia. Ahí no hay papito, no hay hijita, ni hay hermanita, no hay nada de eso. Ahí es meritocracia. Porque si no destruyes la moral de tu equipo, porque es la hija de Fernando, eso no puede ser. Es el talento es lo que determina el éxito de un emprendimiento. Yo creo que hoy en día he tomado o escuché y de ahí lo tomé, de que las personas que vayan a entrar a mi equipo, porque yo los veo como mi equipo, mis compañeros de trabajo, no considero que soy el jefe, Ujú. ¿sabes? Tienen que ser más inteligentes que yo. Claro, sin duda, para la tarea que realizan. O sea, tienen que ser Sí. personas que son más Si inteligentes tú le que yo. dices al de marketing cómo hacer el marketing, estás en un problema. Es que yo no sé de marketing. Claro. O sea, ¿cómo te voy a enseñar a ti eso? Entonces yo he traído o trato de que las personas hoy en día que se sumen a mi equipo sean más inteligentes que yo. Y mi primera cosa que veo para entenderlo es cuando tú me hablas, si me estás enseñando, yo digo, tú eres más inteligente que yo. O sea, yo parto como que hoy en En día esa de área. sumar eso. Claro. Antes no, antes era como que yo quería ser el que sabía más para imponer. Claro. Con el tiempo entendí Tienes que no. que saber hacer de lado el ego. Literalmente es dejar Claro. tu ego de un lado, Sí. ser humilde y escuchar a cualquier Sí. persona. Oh, yo aprendo, y te voy a decir, yo aprendo muchísimo de mis estudiantes. Ellos están nuevos en este camino, pero sin embargo aprendo mucho de ellos, porque ellos Claro. están ahí aprendiendo, luchando hoy en día en tareas que ya yo hoy no hago, sino que hace mi equipo, y aprendo muchísimo de ellos. Claro. Si te pregunto, ¿cuál es el secreto mejor guardado que tienes y nunca has revelado en tu éxito? El secreto mejor guardado que nunca revelado, te podría decir que es el estar rodeado de personas que saben más que yo. Eso es. El tener
por ejemplo, verdaderos mentores. Esa lección me la dio Robert, ¿no? Porque un verdadero mentor es el que te enseña aquello que practica diariamente. Pero nosotros, y no tengo nada contra el sistema educativo, pero por ejemplo mi profesor de marketing me hacía 150 fórmulas, pero no tenía ningún negocio. Mi profesor de economía me enseñaba fórmulas complicadas que tenía que aprobar, pero no tenía ningún negocio y su automóvil se caía a pedazos. Claro. Yo decía, o sea, estoy estudiando para tener un auto así. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Entonces, cuando me enseña un Robert Kiyosaki, que tiene más de 10.000 propiedades, canchas de golf, inversiones en oro, plata, ¡wow! Es un privilegio, un gran honor el poder escuchar a una persona de esa dimensión, ¿no? Entonces, eso para mí fue un cambio como el día y la noche. Apoyarme en verdaderos maestros y estar rodeado de gente más inteligente que yo. Es el mismo privilegio que tengo yo de tenerte hoy sentado aquí al lado mío. Muchas gracias. De la misma manera. Bueno, tú sabes mucho más que yo en lo de Amazon, todo eso, por eso que te preguntaba. No es que yo tengo 66 años y sé todo. Claro. No, te pregunto a ti, tú eres el talento en eso. ¿Cómo se hace tal cosa, tal otra? Hemos conversado, exploro, ¿no? En la conversación uno va educándose y es así como se toma una decisión. Fernando, ¿por qué crees que la comunidad latina debería escuchar este episodio de este podcast? Yo creo, fíjate, la gente busca, Alejandro, cuando entra a los negocios a emprender, busca una de estas 4 cosas: dinero, poder, fama y placer. Ninguna de las 4 te da la felicidad. Lo que te da la felicidad es vivir tu propósito. Y el propósito va cambiando conforme uno va teniendo más años. Y uno aprende a que debes vivir tu propósito y tener relaciones con significado. Entonces, yo no me enfoco en el dinero. La mayor parte de emprendedores jóvenes, sobre todo, te preguntan, ¿en qué debo invertir para ganar dinero? Eso es bastante ordinario. ¿Y en qué debo invertir? ¿Debo comprar un restaurante? ¿Debo hacer esto? No sé en qué debes invertir. La pregunta es, ¿qué talento tienes y cómo lo puedes monetizar? Porque vender no significa beneficiarse a costa de los demás, sino que vender es servir. Entonces, con el talento natural que Dios te ha dado, soy una persona muy espiritual, creo que todo viene de arriba, no soy religioso, soy espiritual, ¿ok? Entonces, y le agradezco a Dios todo lo que me ha dado en la vida. Pero vender es servir. Entonces el consejo que le doy a la gente es que descubran su talento, al emprendedor que nos está viendo, que descubre tu talento y aprende a monetizarlo. Eso requiere de estructura. ¡Wow! Es que mucha gente le pregunta a uno ese tipo de cosas. O sea, hay gente que es muy pragmática a la hora que quieren empezar a hacer un negocio y de una vez te preguntan, ¿cuánto voy a invertir para ganarme el primer mes? Claro. Y yo les respondí de una manera, pero después de lo que me acabas de decir tú, voy a responder de otra manera más lógica, porque es verlo desde otro ángulo. Y fíjate, yo hoy en día, es más, la comunidad latina y hace unos años atrás, para mí invertir, porque en otro podcast dije gastar y no estaba bien, invertir en coach o mentorías es lo mejor que he podido yo hacer en mi vida. Eso es lo que literalmente me ha llevado de la A a la Z y no por Amazon, sino me ha llevado de un punto acá a un punto acá arriba. Ha sido tener la proximidad, tener mentores y tener coaches que literalmente solo con las cosas que dicen, cada uno las transfiere a su campo y las aplica. Es como tú dices que hay gente que te puede decir, ¿en qué puedo invertir? No lo sé, pero yo sé que si yo te brindo, tú le dices, yo te brindo mi conocimiento, en algún punto tú mismo vas a saber dónde lo vas a invertir. Claro, no es algo que te voy a decir yo, porque entonces tú lo que estás buscando es el código secreto. Y no hay un código secreto, nada, no hay... Es un viaje. Es como la gente me dice, ¿qué producto vendo en Amazon que me haga millonario rápido? Y yo digo, yo no sé, es que si yo lo supiera lo vendiera yo. ¿Sabes? O sea, si me lo supiera todo, lo sé yo. Ahí es donde entra la magia de lo que tú piensas, a cómo lo llevas tú a tu terreno, cómo lo sumas a lo que tienes. Pero no, esa respuesta que me diste literalmente blowing my mind.
Y sale de acá, no sale de acá. Es que te digo, es que la conexión uno lo entiende. Fíjate, a veces me dices cosas y me dejas sin palabras porque mi cerebro está literalmente revolucionando, tratando de coger todo ese conocimiento que me estás dando y llevándolo a tierra. Y es lo que quiero que todas las personas que estén viendo este podcast se lleven. Entiendan que no hay una fórmula secreta, no hay siempre un paso a paso correcto, porque es que si fuera así, todos estaríamos de ese lado. Aquí lo que debemos es, primero creo yo, tomar acción, Claro. pensar, tener un coach que te lleve un camino, que te guíe, alguien que te muestre mundo. Así tú hoy me has mostrado mundo, cosas que quizás uno sabe que existen, pero uno no las internaliza y las lleva a su terreno. Y yo considero que todas las personas tienen el derecho a reinventarse. Hoy en día la tecnología nos da demasiadas oportunidades de poder hacer negocios que entendamos y de qué manera todas esas personas que estén allí pueden contactarte, pueden aprender de ti. O sea, ¿qué tienes tú para ofrecerles a ellos? Como te digo, no es que el conocimiento se quede solo aquí, sino esto para mí es brindarle valor a ellos y que de algún punto el que haya tenido algún clic acá, ojalá puedan, les digo y les recomiendo yo, puedan sentarse y verte así sea a través de una pantalla en un Zoom o algo y escucharte, porque literalmente es algo que te cambia, o sea, te cambia literalmente el paradigma. Claro. Fíjate, Alejandro, para las personas que estén interesadas, primero que nada deben aplicar, porque necesitamos saber si son enseñables. Hay personas que tienen todas las respuestas y que no son enseñables. Sí. La pregunta es, si tienes todas las respuestas, ¿por qué no tienes éxito? ¿No? Entonces uno tiene que ser humilde. Entonces, las personas tienen que ser enseñables, confiar en el proceso y saber que lo que van a aprender necesitan llevar a la acción, porque si no van a perder su tiempo y dinero. Ahí me pueden encontrar, por ejemplo, en Instagram. Estoy bajo el nombre de Fernando González Mentor, en Instagram, Fernando González Mentor, y ahí comentan, ponen la palabra mentor y alguien de mi equipo los va a contactar y así pueden aplicar a la mentoría. Ok, igual les vamos a dejar un link acá abajo en la descripción que los va a llevar también directamente a la página de Fernando, donde van a poder hablar con alguien de su equipo, ver si califican. Recuerden siempre, deben ser enseñables. Hay que dejar todo lo que uno tiene al lado, el ego, así vengas quizás de hacer 50 años negocios. Creo yo que deja todo eso a un lado y siéntate como que no sabes nada. Yo siempre parto así, yo me voy a sentar. Yo todavía estudio con gente que hace Amazon, ¿sabes? Y yo me considero bueno y experto en lo que hago. Pero en ese momento que me siento allí, recuerdo como cuando llegué al colegio en kinder. Yo no sé nada. Si yo estoy aquí y los contraté a ellos para que me enseñen, voy a escucharlo. Quizás si ellos terminan más adelante, después debatiré algunos puntos, pero me siento a escuchar y es lo primero que yo les recomiendo a todo el mundo. Como les digo, acá les voy a dejar el link. Y la última pregunta para que terminemos, quiero que me digas qué ventajas, qué ganancias o qué aprendizaje nos deja jugar el juego del cash flow. Wow, eso es demasiado poderoso. En mi opinión, Alejandro, el juego de cash flow es el mayor descubrimiento que se ha hecho como una herramienta eficaz para el emprendedor. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos el cuadrante del flujo del dinero, empleado, autoempleado, dueño de negocio, inversionista. Donde está la libertad es en el lado derecho del cuadrante. Con el juego de cash flow transformas tu mentalidad. Es espectacular. Es como el monopolio con esteroides. El monopolio es entretenimiento. El juego de cash flow es transformación financiera. Okay. Es espectacular, porque ahí todos los principios y sabiduría de Padre Rico se ponen en acción. Y lo que tú empiezas haciendo ahí en un juego, termina siendo tu día a día. Porque mientras más juegas, más educas tu subconsciente. Tú sabes que 90-95% de las decisiones que tomamos diariamente provienen del subconsciente. No lo hacemos conscientemente, Correcto. sino inconscientemente. Entonces el juego te educa a lo que es un estado financiero, que la gente le tiene miedo.
Ahí lo aprende sin darse cuenta, porque es mediante un juego, como un niño. Cuando juegas, te das cuenta también que a pesar de que estás practicando con dinero falso, sientes miedo. Claro. Entonces ahí vas a ver el reflejo de tus emociones. Vas a ver qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bien. Vas a comparar lo que hace Alejandro, lo que hace José, lo que hace María, y vas a educarte simulando la cosa real. Por eso es que es tan importante el juego. ¿Dónde lo conseguimos? Lo puedes conseguir en la página de richdadlatino.com. Ahí está el link para jugarlo virtualmente. Ok. Y físicamente lo pueden conseguir en Amazon. Entonces les vamos a dejar igual el link acá. Les recomiendo, ojo, yo fui sincero, se lo dije, lo compré hace 5 años y nunca lo jugué. Hoy voy a tomar la decisión de hacerlo. Si el libro cambió mi vida así y me dices que esto va a ser así, Sí. lo voy a hacer. Acá les vamos a dejar el link. Pueden ir ahí, comprarlo, revisarlo, jugarlo y utilizar esta herramienta para mejorar tu vida, para mejorar tus finanzas. Y bueno, no me queda más nada sino agradecerte por tu tiempo. Estoy literalmente honrado de que hayas estado aquí, de que me hayas dedicado tu tiempo, de que hayas venido, y me queda mucho por aprender de ti y gracias por tu tiempo. Si quieres darle algo más a nuestra audiencia. Muchas gracias, Alejandro, por tu invitación. Te felicito por tu labor de educar desinteresadamente como lo haces. Como bien me dijiste fuera de cámaras, tu objetivo es poner ayudar al emprendedor a que tenga éxito. Eso te describe de cuerpo entero. Así que me alegro de que así sea. Muchas gracias a toda esta audiencia y nuevamente muy feliz de estar contigo en este podcast. Muchas gracias a ti. Coméntenme qué les pareció el episodio, coméntenme lo que necesiten, cualquier cosa que quieren que les responda, ideas, a quién quiere que inviten los próximos podcasts. Gracias por otro episodio más de Mentes Emprendedoras.